Tengo 33 años y trabajo en una oficina. Mi esposo, Tony, es 5 años mayor que yo. Llevamos 7 años de casados, pero actualmente vivo con mi madre debido a algunas circunstancias. Quizá te preguntes cómo llegué a esta situación. Bueno, retrocedamos unos años. Tony y yo decidimos construir una casa juntos. En ese entonces, Tony acababa de cambiar de trabajo y no teníamos mucho dinero ahorrado. Su trabajo anterior en una gran empresa le había costado mucho. Sufría acoso por parte de su jefe, lo que le causaba insomnio y, eventualmente, le impedía trabajar. Intentó tomarse un descanso y ver a un psiquiatra, pero no mejoraba mucho, así que tuvo que renunciar por un tiempo. Nos las arreglamos con mi sueldo. Después de 2 meses sin empleo, Tony comenzó a sentirse mejor, volvió a comer y dormir bien, y su psiquiatra estaba contento con su progreso. Fue un alivio verlo recuperado. Empezó a buscar un nuevo trabajo, pero no fue fácil debido a su renuncia por problemas de salud mental. Finalmente, encontró un trabajo en una empresa más pequeña, aunque pagaba menos que el anterior. Estaba contento de estar trabajando de nuevo en un campo que le gustaba. Queríamos tener hijos, pero debido a la incertidumbre en el trabajo de Tony y nuestra estabilidad financiera, decidimos posponerlo. Luego, surgió un nuevo desafío. Mi madre, Karen, sufrió un accidente de tráfico y quedó paralizada. Necesitaba usar silla de ruedas. Desde que mi papá falleció cuando yo estaba en la secundaria, Karen había vivido sola en nuestra antigua casa familiar, que no era adecuada para su condición. Tony sugirió que viviéramos todos juntos, lo que sorprendió tanto a mi mamá como a mí, pero agradecí su amabilidad. A pesar del cambio reciente de trabajo de Tony, decidimos solicitar una hipoteca para comprar una casa adecuada para todos nosotros. Fue difícil conseguir la aprobación porque Tony no llevaba mucho tiempo en su nuevo empleo, pero no nos rendimos. Continuamos intentándolo, y finalmente, después de explorar diferentes opciones, logramos que aprobaran el préstamo. Finalmente decidimos comprar nuestra propia casa. Siempre había sido mi sueño vivir en un lugar acogedor con vigas de madera en el techo, almacenamiento personalizado y una cocina que se ajustara perfectamente a mi altura. Queríamos una casa espaciosa, amigable con la silla de ruedas y de una sola planta, y estábamos emocionados de que estuviera terminada. Visitábamos la obra con frecuencia, esperando ansiosos su finalización. Cuando estuvo lista, estábamos encantados. La casa incluso tenía un gran jardín donde mi mamá, que había estado reacia a salir desde su accidente, podía disfrutar del sol. Pero había un problema. El terreno donde construimos la casa era un regalo del abuelo de Tony, quien lo quería mucho. Tristemente, fue diagnosticado con cáncer y decidió dividir sus bienes entre su familia. Tony recibió el terreno más grande, pero estaba a solo unos pasos de la casa de su familia. Cuando les dijimos que mi mamá se mudaría con nosotros, la hermana y la madre de Tony no estuvieron contentas. Hicieron comentarios hirientes, diciendo cosas horribles sobre mí y mi mamá, pero Tony nos defendió, diciendo que era el deseo de su abuelo que tuviéramos ese terreno. La familia de Tony a veces puede ser realmente cruel, pero Tony es una persona de buen corazón. Siempre dice que aprendió de su mala conducta. Para mí, él es como una hermosa flor que crece del barro. El abuelo de Tony también le dio un terreno a su hermana, aunque era más pequeño. Sin embargo, venía con un estacionamiento que genera buenos ingresos. Hubiera preferido eso, pero estoy agradecida por lo que recibimos. Gracias al abuelo de Tony, pudimos construir nuestra casa sin preocuparnos por el costo del terreno. Eso marcó una gran diferencia al conseguir el préstamo. Después de que la casa estuvo terminada, invitamos a la familia de Tony. Durante la construcción, descubrimos que la familia de Tony había estado visitando la casa sin nuestro permiso. Llegaron tarde sin disculparse, diciendo que era un poco su casa también debido a la conexión con el abuelo de Tony. Incluso entraron con zapatos sucios, ignorando las pantuflas que les habíamos proporcionado. El ambiente estuvo tenso desde el principio, y llegaron con las manos vacías. Recorrieron las habitaciones, y cuando vieron el amplio cuarto de mi mamá, mi suegra declaró que quería vivir allí. Luego hizo un comentario insensible sobre el accidente de mi mamá, sugiriendo que fue una suerte mudarse de su vieja casa a nuestra bonita casa. Estaba furiosa, pero antes de que pudiera decir algo, Tony intervino, señaló su comportamiento grosero, exigiendo una disculpa. En lugar de disculparse, se volvieron contra nosotros, acusando a Tony de arrogante por defendernos. Incluso me insultaron, llamándome una mala suerte. Tony no se echó atrás, les enfrentó con firmeza, negándose a tolerar sus actos irrespetuosos. Ellos parecían frustrados, pero Tony mantuvo su postura. Mientras se desarrollaba la tensa situación, mi mamá, que había estado observando en silencio, pidió disculpas con una expresión arrepentida.
Explicó que vivía con nosotros debido a su accidente y que realmente apreciaba la amabilidad de Tony. Sintiendo culpa, la madre y la hermana de Tony se fueron, lanzándonos miradas maliciosas. Más tarde, mi mamá se disculpó con Tony por haber molestado a su familia, expresando arrepentimiento por el incidente. Durante la fiesta de inauguración, Tony, siendo la persona compasiva que es, se disculpó, reconociendo su falta de decencia. A pesar del mal comienzo, mi mamá se sintió agradecida de vivir con nosotros. Pasaron 4 meses y comenzamos a acomodarnos en nuestra nueva casa. Mi mamá empezó a sonreír más, y nuestros vecinos, que conocían a Tony desde la infancia, fueron amables con nosotros. Pero luego, recibí una llamada en el trabajo. Tony se había desmayado en su trabajo, corriendo al hospital. Esperaba lo mejor, pero al verlo conectado a tubos, me quebré. El pronóstico sombrío del doctor me dejó atónita. A pesar de mis oraciones, Tony no lo logró. Él falleció de manera repentina. En mi estado de shock, mi madre y mi cuñada llegaron, lanzándome acusaciones. Insinuaron que yo tenía algo que ver con la muerte de Tony, llamándome una mala suerte. Al igual que mi mamá, yo estaba demasiado devastada para responder. Mi madre llegó desconsolada, y al ver sus lágrimas, finalmente pude llorar también. En medio de nuestro dolor, la madre de Tony declaró que nunca quería vernos de nuevo, echándome la culpa por la muerte de su hijo. Con el corazón pesado, organizamos el funeral de Tony, lamentando la pérdida de un querido esposo e hijo. Fuimos a la casa funeraria, aún incrédulos por la repentina muerte de Tony debido a una hemorragia subaracnoidea. Esa mañana, él parecía estar perfectamente bien. Cuando le informé a mi suegra sobre el horario del funeral, me sorprendió diciendo que no asistiría porque Tony siempre se ponía de nuestro lado. También mencionó que su hija tampoco iría. En el velatorio, muchos colegas y amigos de Tony asistieron, pero ni mi madre, ni mi cuñada, ni su esposo estuvieron presentes. Fue impactante, pero parecía acorde con su carácter. A pesar de eso, muchas personas asistieron al funeral, demostrando cuánto se le quería a Tony. Fue reconfortante pasar tiempo con aquellos que realmente lo extrañaban. Después de la muerte de Tony, recibí un correo inapropiado de mi suegra preguntando por el dinero del seguro de vida. Lo ignoré, incapaz de lidiar con ese tipo de asuntos. Cuando regresamos a la casa, notamos que había una luz encendida, a pesar de que habíamos apagado todo antes de salir. Al entrar con cautela, encontramos a mi cuñada y su esposo allí, diciendo que se iban a hacer cargo de la casa. Habían vendido nuestras pertenencias y las habían reemplazado con las suyas, considerando que nuestras cosas eran de mala suerte, ya que Tony las había usado. Su insensibilidad nos dejó atónitos. Incluso mencionaron con desdén que habían vendido nuestras cosas, sin importarles nuestra sorpresa y enojo. Mi madre y yo no podíamos creer su descaro. Llamé a la empresa de reventa, les expliqué la situación y acordaron tratar los objetos como robados y devolverlos. Después de esta traición, no quise tener nada que ver con la familia de Tony. Mientras lidiaba con mis emociones acerca de quedarme en la casa llena de recuerdos de Tony, mi madre susurró preguntándome qué diría Tony. Tal vez sugeriría que nos fuéramos. Siempre valoró pasar tiempo con quienes nos entendían y veía tratar con ciertas personas como una pérdida de tiempo. Al darme cuenta de que la familia de Tony probablemente seguiría interfiriendo si nos quedábamos, alquilé impulsivamente un departamento accesible. Llegué a un acuerdo con mi madre y mi cuñada para cortar lazos con nosotros a cambio de mudarnos. Así, comenzó un nuevo capítulo, con solo mi madre y yo en el departamento. Tony tenía varias pólizas de seguro de vida, lo que ahora nos brindaba seguridad financiera. Siempre bromeaba sobre dejarnos ricos cuando él falleciera, y cumplió esa promesa, dado que compré la casa a mi nombre debido a la incapacidad de Tony para conseguir una hipoteca. Estaba a salvo de ser embargada. Sin embargo, cuando pasaron 3 meses sin pagar la hipoteca, comencé a recibir llamadas furiosas de Jessica y Linda, mi cuñada y mi suegra. Estaban furiosas porque la casa se estaba vendiendo, ya que ellas habían estado viviendo allí, tuvieron que mudarse, y Linda incluso vendió su propia casa debido a problemas con el juego. A pesar de sus súplicas de dinero y reconciliación, decidí cortar todos los lazos con ellas. Con la ayuda de un abogado, la casa se vendió sin muchos problemas, lo que nos brindó un momento de alivio. Con el dinero que Tony nos dejó, mi madre y yo planeamos encontrar un hogar más pequeño donde pudiéramos priorizar la seguridad y empezar de nuevo. Optamos por un condominio con poca perturbación de ruido, listos para avanzar con nuestras vidas sin el caos y la toxicidad de la familia de Tony. Recordé algo que Tony siempre decía cuando estábamos construyendo nuestra casa:
que la gente puede obtener energía del sol. Con eso en mente, él creó un amplio patio para que mi suegra pudiera disfrutar de su hobby de leer en el jardín sin sentirse incómoda. Así que, al buscar un nuevo lugar, busqué un condominio con un balcón grande donde pudiera disfrutar de su café y libros. Aunque nuestro nuevo condominio es más pequeño que nuestra casa anterior, aún tiene suficiente espacio para los muebles que Tony eligió con tanto cuidado. Con el dinero de la venta de la casa, pude comprar un condominio lujoso con seguridad de primera clase, lo que seguramente tranquilizaría la mente preocupada de Tony. Mientras tanto, los rumores sobre la situación de mis suegros comenzaron a circular entre nuestros antiguos vecinos. La familia de mi suegra y cuñada quedó sin hogar. Incluso intentaron pedir dinero prestado a los vecinos sin éxito. Eventualmente terminaron en una vivienda pública, pero continuaron enfrentando problemas debido a su terquedad. Causaban disturbios en el vecindario, como tener discusiones ruidosas e incluso hacer una parrillada en su pequeño balcón, lo que sorprendió a los locales. El esposo de mi cuñada se había ido hace un tiempo, dejando a ella y a Linda, mi suegra, a vivir juntas en un ambiente ruidoso. En contraste, mi madre y yo disfrutamos de una vida tranquila en nuestro nuevo hogar. A pesar de ser hogares de 2 miembros, los vecinos se unieron para intentar que mis suegros fueran desalojados debido a su comportamiento disruptivo. Es un claro ejemplo de que causar problemas no te ganará favor en ningún lugar. Yo solo quiero vivir en paz y en silencio, lejos de la vergüenza de mi familia distanciada. Creo que Tony nos está vigilando, así que a partir de ahora, viviré mi vida sin causar problemas a los demás y me esforzaré por vivir no solo para mí, sino también para el recuerdo de Tony. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Mantente sorprendido.